de alarma se le pueden mostrar o cómo le podemos decir a los pacientes que deben de tener en cuenta por los cuales deben de consultar a urgencias? Muy bien, el primer tema, yo lo quiero como desglosar en las cirugías pequeñas de cuadrantectomía, cualquiera que ellas sean, y mastectomía. Me voy a ir con esos signos de alarma de la cuadrantectomía. El primer signo de alarma es el enrojecimiento de la herida, o en las primeras horas el crecimiento de la mama por hematomas. La primera complicación que vemos después de una cirugía de conservación es la aparición de hematomas, sangrados arteriales o venosos que empiezan a hacer que la mama empiece a aumentar en su volumen, empieza a aumentar de tamaño. La paciente tiene la sensación de que este seno está más tenso, más duro, y es una urgencia que se debe resolver en las siguientes horas del postoperatorio. La paciente generalmente con un hematoma, dependiendo de si está a tensión o no, generalmente debe volver a cirugía para drenar el hematoma y hacer coagulación de esos pequeños vasos. Porque si el hematoma, siendo un hematoma grande, se deja, el fenómeno de cicatrización va a ser menor, la molestia va a ser mayor, la posibilidad de infección va a ser mayor. Esa es la primera complicación que generalmente la vemos en el postoperatorio. La enfermera debe vigilar cómo está la herida, si hay sangrado activo, si el apósito está húmedo, si hay estigmas de sangrado o si el seno está tenso y está creciendo, y empieza a avisar: este seno está tenso, este seno tiene un hematoma, y debe dar aviso. Y el cirujano tiene que estar en comunicación con el servicio de recuperación. El cirujano tiene que tener su teléfono listo. Si ya salió de la institución, debe tener su teléfono, es decir, prendido en el postoperatorio después de haber hecho la intervención. Porque la enfermera lo puede llamar a la hora, a las 2 horas. Doctor Madrid, esta paciente tiene un hematoma. Jefe, ya voy para allá. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la primera situación. ¿Cuál es la segunda situación? La segunda situación es, digamos, en ese orden de ideas, es la aparición de seromas, que es muy frecuente, que no lo consideramos una complicación. El seroma no es una complicación, pero ahora hago una salvedad. Todo espacio en el cuerpo, todo espacio que quede libre en el cuerpo, no queda libre. Es ocupado por líquido. Nosotros volvemos a cerrar el tejido mamario, pero pueden quedar espacios donde se acumula líquido. Y ese líquido me permite delimitar un contorno mamario. O sea, me ayuda en la delimitación del contorno mamario, porque hay fibroblastos, hay fibrina, hay capas que me van a permitir esto. Entonces, los seromas, ya dependiendo de la magnitud, ya pudieran entrar en complicación en la acumulación de líquido, pero un pequeño seroma no hay que drenarlo. Cuando el seroma adquiere un volumen mayor, ya hay que drenarlo para permitir una buena cicatrización, para evitar el dolor, para evitar la molestia. Pero tratamos en lo posible de no repetir los drenajes para estos seromas, porque ocurre que mientras yo más drene un seroma, más líquido se acumula. Es un espacio donde llegan los linfáticos. Si yo lo dreno, vuelve y se forma. Vuelvo y lo dreno, vuelve y se llena. Entonces aquí me puedo quedar varias semanas funcionando un seroma, que lo que hago es permitir un rellenamiento de ese espacio, y lo otro es, a pesar de la asepsia, que yo arrastre una bacteria y cambie un seroma por un absceso. Entonces es explicar a la paciente: mire, esto se puede volver a formar. Si esto es muy molesto, si usted ve que casi que se le está formando un seno al lado, si esto le está doliendo, viene y lo drenamos. Si no, en lo posible, vamos a esperar. Y cuando la presión del líquido en ese espacio aumenta, se van cerrando los linfáticos y el líquido se absorbe espontáneamente y el seroma va disminuyendo. El seroma o el procedimiento puede llevar a la tercera complicación, que es la infección del sitio operatorio. Infección del sitio operatorio, superficial o profunda. ¿Y cómo lo empezamos a ver? La paciente empieza a tener molestias y empieza a tener eritema.
la piel empieza a tornarse roja, caliente, y puede tener repercusiones sí o no en el estado general. La paciente puede tener fiebre, puede tener malestar, puede impactar en sus leucocitos, en sus neutrófilos cuando hacemos exámenes de laboratorio. La gran mayoría son infecciones superficiales. Las vemos y las manejamos con antibióticos. Esas son las 3 complicaciones más frecuentes. Hay otra complicación que pudiera presentarse, que es la dehiscencia de la herida quirúrgica. La herida se abre, generalmente porque ha habido hematomas, o porque ha habido seromas, o porque ha habido infección. Es menos frecuente, pero pudiera presentarse. Y el último efecto, digamos, que pudiéramos tener es el dolor, que tenemos que identificar y manejar precozmente para evitar un dolor crónico. Son dolores de tipo neuropático que tenemos que intervenir en las primeras horas. La paciente generalmente sale con un bloqueo del nervio pectoral, un bloqueo de una irrigación de anestésico local, para que durante las 12, 24 horas siguientes no tenga dolor, y ya los antiinflamatorios y analgésicos que administramos en el postoperatorio eviten que este paciente tenga dolor. Muy claro, doctor.